La persona que lea, comprenda, interiorice y viva estos 7 libros tendría la maestría de la felicidad durante toda su vida. Bienvenido o bienvenida a este nuevo video aquí en mi canal de YouTube llamado El mapa de los niveles de conciencia, explicación para dummies, explicación en plastilina. Este mapa es el GPS de la felicidad. El mundo está lleno de sufrimiento, dice el Dr. David Hawkins, y este mapa es esa herramienta que Dios nos ha dado a la humanidad a través del Dr. David Hawkins para que las personas asciendan a esos estados de paz, de tranquilidad, de plenitud y dejen de sufrir. El 85% de los seres humanos viven en sufrimiento y mueren en sufrimiento. Entonces, cuando yo descubrí el Dr. David Hawkins con su mapa de niveles de conciencia, fue un descubrimiento muy poderoso porque como buen líder he sido muy controlador. Y cuando uno es muy controlador, quiere tener el argumento y la lógica de todo cuanto existe. Pero como a la vez he sido tan espiritual, siempre estaba como en esa dualidad, porque no puedo respaldar la espiritualidad desde la ciencia. Y el Dr. David Hawkins me enamoró con todos sus estudios, con todos sus libros, porque es literalmente la ciencia respaldando la espiritualidad. Y al final me acordé del versículo que toda la vida había leído en Éxodo 35:31, que dice: yo te he creado con mi espíritu en toda sabiduría, en toda ciencia y en todo arte para que manifiestes abundancia y plenitud en tu vida. O sea que Dios mismo fue el que creó la ciencia y que Dios mismo a través de la ciencia puede respaldar su existencia y la espiritualidad como base del universo. Entonces ha sido un camino muy bonito, muy poderoso. Antes de comenzar la explicación del mapa de nivel de conciencia, quiero invitarte a que te suscribas al canal, actives las notificaciones, dejes un buen like y un comentario al final que te haré una pregunta. Siéntate, respira y conecta con este video porque está muy, muy poderoso. Quiero comenzar por hablarte de estos 7 libros. En realidad el Dr. David Hawkins tiene muchos más libros, pero si tú quieres empezar este camino de crecimiento con el Dr. David Hawkins, que siempre lo recomiendo, tienes que leerte al menos, te voy a mostrar en orden de iniciación. Primer libro que deberías leerte es El poder versus la fuerza. Incluso este libro hace parte de uno de los 6 libros del primer nivel. Si no sabes de qué estoy hablando, aquí te estoy dejando un videito para que lo veas después. Hay 6 libros que te tienes que leer el primer año de transformación de tu vida. Y este hace parte de uno de esos 6 libros, El poder frente a la fuerza. Luego, cuando ya vas ascendiendo aquí en este proceso de crecimiento espiritual y de niveles de conciencia con el Dr. David Hawkins, está espectacular el libro de Harir, donde nos enseña a vivir en total rendición. Luego nos vamos un poco más avanzado, ya a entender a profundidad la explicación del mapa de la conciencia. Y en realidad todos los libros del Dr. David Hawkins, en todos él explica y habla de este mapa. Todos. Entonces, pero todos tienen muchas cosas nuevas que enseñarte. Listo, explicación del mapa de los niveles de conciencia. Luego avanzamos y encontramos un libro llamado Trascender los niveles de conciencia. Este es mucho más profundo, explicándonos cómo podemos ir avanzando en esa escala de ascender a través de los niveles de conciencia en busca de la iluminación. Este me encanta porque cuenta muchas historias a nivel de negocios, a nivel empresarial, y se llama El éxito es para ti. Cómo atraer éxito, abundancia y prosperidad desde un nivel de conciencia alto. Y vienen los dos más pesados, más heavies, porque son muy fuertes, pues no muy fuertes, son muy profundos. Requiere un nivel de conciencia bastante elevado porque son densos, más bien esa es la palabra. El descubrimiento de la presencia de Dios. Y cerramos con, este sí requiere que seas un alienígena, no mentiras, es muy poderoso, pero tienes que haberte preparado bastante para llegar a este tipo de lectura. El ojo del yo. Así que como la mayoría de mi contenido está basado en niveles de conciencia, y los niveles de conciencia es como esa capacidad de poder medir, entre comillas, porque medir es desde el ego, que por lo tanto estás manifestando en tu vida la vida que estás viendo aquí al frente, porque de acuerdo a tu nivel de conciencia se verá reflejado en tu realidad. Así que vamos a comenzar. Este es el mapa de niveles de conciencia. Te invito a que lo descargues, que lo busques, lo tengas en la mano. Simplemente buscas en Google mapa de los niveles de conciencia del Dr. David Hawkins. ¿Cómo funciona este mapa?
está dividido en dos. Todo lo que está de la mitad hacia abajo, es decir, de la línea amarilla hacia abajo, el autor lo denomina fuerza. Y todo lo que está de la línea amarilla hacia arriba, el autor lo denomina poder. Hay diferentes autores de diferentes vertientes, también filosóficas y religiosas, que se han apoyado en este mapa a niveles de conciencia y le han dado otros sinónimos y otras definiciones a estos campos atractores. Entonces, todo lo que está aquí abajo es un campo atractor. Todo lo que está aquí arriba es otro campo atractor. El campo atractor, o sea, todo lo que está debajo de lo amarillito, que el autor David Hawkins lo llama fuerza, lo podríamos llamar también miedo, ego, inconsciencia o el infierno, hablando a una connotación religiosa. Listo, entonces, cuando yo hablo en mis redes sociales del miedo, del ego, de la inconsciencia, del infierno, de la fuerza, estoy hablando de todo este campo atractor. Es decir, todas las emociones, todos los niveles de conciencia que están debajo de esta línea amarilla. Y de acuerdo a los estudios hechos por el Dr. David Hawkins, se dice que el 85% de la población mundial vive debajo de esta línea amarilla, es decir, en un campo atractor de la fuerza, del ego, de la inconsciencia, del miedo, viven en el infierno, porque el cielo y el infierno son un estado de presencia, están aquí en el presente. Ahora, de lo amarillito hacia arriba, el autor lo llama poder, lo podemos también llamar poder, amor, conciencia, Dios, reino de los cielos. Ok, entonces ya ves que tenemos las definiciones para cada campo atractor y obviamente su dualidad. Poder, fuerza, amor, miedo, conciencia, ego, Dios, diablo, reino de los cielos, infierno. Listo. El nombre que tú le quieras dar es indiferente. Lo importante es la comprensión que tenemos que tener frente a cada nivel de conciencia. Muy bien. Cuando el Dr. David Hawkins estaba haciendo sus investigaciones, esto es una tesis de un doctorado, esto tiene un respaldo científico. Él quería darle una forma a la espiritualidad. Y la mejor forma de explicar la espiritualidad es a través de las emociones del ser humano, porque se dice que las emociones son la conexión del mundo externo con el espíritu del individuo. Por lo tanto, en todo su proceso investigativo y científico, se encontró con lo que se llama la prueba de kinesiología. La prueba kinesiológica está basada en la verdad de que absolutamente todo ser vivo es energía en movimiento y la energía en movimiento puede ser medida a través de impulsos electromagnéticos. Es decir, todo cuanto existe que tenga vida tiene células, tiene moléculas y en las moléculas hay átomos y en los átomos hay neutrones, protones y electrones. Y los átomos son energía en movimiento. Entonces todo cuanto existe, todo ser vivo, desde la bacteria más pequeñita hasta el ser humano más iluminado, son energía. Y menciona el test de kinesiología, todo aquello que tiene energía está conectado con la conciencia universal. Es decir, como todo es energía, todo está en movimiento, la energía no se destruye, la energía se transforma. Y el test kinesiológico es una prueba que nos permite a los seres humanos a través de una prueba muscular, pues el test kinesiológico es un test muscular donde se mide si algo, donde se puede medir a través de esta prueba que es muy sencilla, que incluso la podemos hacer tú y yo personalmente, donde se puede medir si algo corresponde a la verdad, es decir, al poder, o si algo corresponde a la no verdad, es decir, a la fuerza. ¿Cómo se hace el test kinesiológico? Son dos personas, nos podemos parar tú y yo, lo voy a explicar brevemente. Te pones de pie, yo pongo el brazo así, ejerciendo un equilibrio normal, sin ejercer mucha fuerza. La persona que hace el test kinesiológico con sus dos dedos va a presionar hacia abajo mi muñeca, ¿ok? Y va a hacer una pregunta específica, no abierta, donde la posible respuesta sea sí o no, verdad o mentira, verdad o no verdad, ¿ok? El autor habla mucho de verdad y no verdad. Entonces, vamos a poner el ejemplo. Digamos, yo me llamo Sebas Krinkert y la persona que hace el test me hace la pregunta, ¿tú te llamas Carlos? Entonces, tú te llamas Carlos, cuando él me hace la pregunta, baja con sus dos dedos mi brazo y como yo no me llamo Carlos, la respuesta a través de este test kinesiológico, el test kinesiológico es la respuesta muscular
Y se dice que el músculo, como es energía, y la energía está conectada con una conciencia universal, y la conciencia universal tiene la información de todo cuanto existe, entonces este músculo reacciona de acuerdo a lo que está en la base de datos de la conciencia universal. Tú te llamas Carlos, entonces a la persona hacerme la pregunta y bajarme el brazo, no con mucha fuerza, sino con una fuerza normal, el brazo mío se debilita, entonces se bajaría fácilmente. Pero si él me pregunta, tú te llamas Sebas Krinker, me baja con los 2 dedos con la misma fuerza, mi brazo se mantiene en su posición y no baja. ¿Por qué? Porque esa es la verdad. Entonces, cuando algo es no verdad, el brazo se debilita, es decir, el músculo se debilita. Se dice que el músculo, al estar conectado con la conciencia universal, entiende y sabe cuando algo es verdad o no verdad. Entonces, como yo no me llamo Carlos, se debilita mi músculo y baja el brazo. Como yo me llamo Sebas, se fortalece el músculo y no baja y no se deja bajar. Ahora, hay 3 elementos muy importantes a la hora de hacer una prueba kinesiológica, porque primero no es una adivinación, entonces voy a ver si mi esposo me está poniendo los cachos, no. Tienes que tener 3 conceptos importantes para que esta prueba kinesiológica sea acertada. Incluso en sus libros el Dr. David Hawkins nos muestra cientos y miles de pruebas kinesiológicas que demuestran que esto no es una teoría mal fundamentada, que esto no es un test mágico, chamánico o brujería, que esto no es esoterismo. En sus libros, porque es un doctor, el doctor hizo un doctorado y su tesis fue exactamente el mapa a niveles de conciencia respaldado a través del test kinesiológico, o sea que esto la ciencia ya lo avala, nos muestra a través de cientos y miles de casos que esta prueba funciona. Pero tienes que tener 3 elementos básicos para que funcione. Primero, la persona que haga la prueba kinesiológica tiene que estar en un nivel de conciencia o en un campo atractor superior a 200, es decir, superior a la línea amarillita que ya vimos. Segundo, la intención de la pregunta tiene que ser amorosa, tiene que ser una intención que esté en este mismo campo atractor, amorosa, es decir, yo no puedo hacer una pregunta que sea desde el miedo, desde la rabia, desde el odio, desde la culpa. Por ejemplo, lo que te decía, es que voy a averiguar si mi esposo me está poniendo los cachos. Esa es una pregunta desde el miedo, desde el apego, desde el control. Entonces ahí no funciona. Y tercero, la pregunta que se haga tiene que contribuir a un bien mayor. ¿Qué es contribuir a un bien mayor? Que esa pregunta no sea para generar un daño a las personas. Que esta pregunta no sea para que de ahí en adelante se juzgue, se controle, se haga daño a algo o a alguien. Es muy importante entender que con este test no se adivina el futuro, porque el futuro no existe. Vivimos en un eterno presente. Cada presente, cada segundo se construye ese futuro que nosotros hablamos en nuestra mente, en nuestro ego. Así que una vez teniendo claro cómo funciona el test kinesiológico, que respalda el mapa a niveles de conciencia, donde entendemos que todo ser vivo está conectado a una conciencia universal, que el autor lo llama como si fuera el servidor del universo, donde está toda la información de todo cuanto ha existido, sí se puede incluso hacer preguntas de experiencias, situaciones y personajes del pasado. Entonces ahora vamos a comprender más a profundidad el mapa a niveles de conciencia. El mapa comienza desde el número 20 y asciende hasta el 1000. En realidad es del 0 al 1000. En el mapa vemos del 20 como el nivel de conciencia más bajo, que es el nivel de vergüenza. Y vamos ascendiendo hasta el nivel de conciencia 700, que es la iluminación. Jesús de Nazaret, Buda, Krishna, personalidades avatares de la historia que han llegado a ser carne, a ser hueso, a ser un cuerpo, un estuche, pero se han iluminado, han trascendido el cuerpo. Son personajes que han llegado al nivel 700 de iluminación. Estos números que vemos de 20, 30, 50, 100, 200, 500, 700 es una escala logarítmica. Es decir, no es lineal. ¿Qué significa que algo no sea lineal? No significa que si una persona que esté en un nivel de conciencia de miedo, que calibran 100, entonces tiene que volverse 100 veces menos miedoso para llegar a 200, que es el estado de conciencia de coraje. No, es logarítmica. Se dice que cada puntico que tú vas ascendiendo se vuelve relativamente más difícil entre más asciendes, porque es una escala logarítmica. Te voy a explicar con un ejemplo el concepto de escala logarítmica. Se dice que solo el 4%,
Es solo el 4% de la población mundial llega a calibrar en el nivel 500 del amor. O sea, solo el 4% de las personas pueden llegar a estar en el 500, que significa amor. Solo de 100 personas, 4 personas vibran en este nivel del amor. Y si yo quiero ascender al siguiente nivel de calibración, que es 540, que es alegría o amor incondicional, también se le dice la alegría, amor incondicional, solo el 0.4% de las personas pueden llegar a ese nivel de calibración. Entonces mira que ya la cosa cambia muchísimo. De 100 personas, ni siquiera una puede llegar a este nivel de calibración. A eso se refiere que sea una escala logarítmica. Vamos a seguir comprendiendo este mapa a niveles de conciencia. El mapa tiene 5 pilares fundamentales. Primero, el nivel, o sea, en qué nivel de conciencia está la persona. Segundo, la visión de Dios, cómo ve a Dios esa persona de acuerdo a su nivel de conciencia. Tercero, la visión de la vida, cómo ve la vida, cómo percibe la vida la persona que vive ese nivel de conciencia. Cuarto, ¿cuál es la emoción que respalda ese nivel de conciencia? ¿Qué siente? ¿Cuál es la conexión emocional frente a ese estado de conciencia? Y quinto, el proceso. El proceso es como el tránsito hacia arriba o hacia abajo del siguiente nivel de conciencia. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Una persona que esté vibrando en el nivel de conciencia 30, que es culpa, mira que es uno de los más bajos, es una persona que va a ver a Dios como un Dios vengativo, como un Dios malo, y esta persona va a ver la vida como una vida maligna, una vida que es mala, todo en la vida es malo, y su emoción es de culpa. Todo el tiempo se está culpando y está culpando al mundo. Culpa al gobierno, culpa a los vecinos, culpa a la mamá, todo el tiempo está en culpa, culpándose y culpando. Si este proceso no lo trasciende, entra en un proceso de destrucción. Entonces, si sigues en ese proceso de destrucción, puedes bajarte al siguiente nivel de conciencia inferior y entras a un estado de eliminación. Prácticamente las personas que entran en el suicidio son personas que bajan de culpa a vergüenza. Ese es el nivel de conciencia de culpa. Ahora, el nivel de conciencia de 200, que es el nivel ya límite, cuando ya una persona está en 200, ya está en el poder. Ya entra en el primer nivel de conciencia amoroso del poder, del reino de los cielos, de la conciencia de Dios. El nivel de conciencia 200 es el nivel coraje, donde vemos a un Dios que es permisivo, o sea, un Dios que nos permite vivir la vida y disfrutar la vida porque nos dio libre albedrío. La visión de la vida es factible, o sea, que las cosas sí pueden suceder. Veo la vida como una posibilidad de crecer. La emoción es de consentimiento y el proceso es de fortalecimiento. Aquí ya me empiezo a fortalecer para seguir ascendiendo a la liberación. Muy bien, veamos otro nivel de conciencia. El autor nos menciona que el mundo entero, si midiéramos el nivel de conciencia global de toda la humanidad, estaríamos más o menos en 200, 220. Pero si hace poco dijimos que el 85% de la población mundial vibra por acá, porque el nivel de la conciencia global está por encima de 200. Muy sencillo, porque como dice la frase, los buenos siempre seremos más. Mira este dato, que para mí este dato me estalló la cabeza. Una sola persona que calibre en 500, es decir, en el nivel de calibración del amor, en el nivel de conciencia del amor, una sola persona tiene la capacidad de contrarrestar a 750,000 personas que estén vibrando por acá en niveles inferiores de conciencia. Entonces, si tú quieres salvar al mundo, sálvate a ti, eleva tu nivel de conciencia, ámate, vive cada día en amor, en entrega, en alegría, en paz, en voluntad, en aceptación. Sé una persona amorosa, sabia, entrégate a la vida, y eso te va a llevar a un nivel de conciencia de 500, donde solo 4 de cada 100 personas lo logran, y esas 4 personas, cada una está en la capacidad de contrarrestar a nivel de la conciencia universal a 750,000 personas que están sufriendo por acá. Entonces no te tienes que convertir en un supermentor, ni en el mejor speaker del mundo, ni hacer conferencias ante miles de personas, ni ser el influenciador motivacional que quiere cambiar el mundo. Solo el trabajo está aquí adentro. Solo eleva tu nivel de conciencia, llega a ese nivel de conciencia del amor, y solo ese estado tuyo va a beneficiar a más de 750,000 personas. Y ese estado de amor, el nivel 500 de conciencia, ese nivel de conciencia del amor que calibra en 500, vas a ver a Dios amoroso. Dios es solo amor. Y la visión de la vida es que la vida es buena, la vida es bondadosa, la vida es una felicidad. ¿Y cuál es la emoción? Estar en veneración total. ¿Qué es veneración?
que todo es bonito, todo está bien. Si hay problemas, perfecto, todo tiene un plan perfecto. Y el proceso es revelación. La revelación es que en todo momento vas a ver la presencia de Dios. Entre más eleves tu nivel de conciencia, más experiencias bonitas vas a tener en la vida. Y en varios de sus libros, en El éxito es para ti y en la explicación de los niveles de conciencia, en esos 2 libros, hay un dato espectacular y nos muestra la relación entre el nivel de conciencia y el dinero. Y se dice que el nivel de conciencia es directamente proporcional a la riqueza. Es decir, entre más eleves tu nivel de conciencia, más dinero tienes. Entre más eleves tu nivel de conciencia, más rico y abundante eres. Se dice incluso que cuando ya llegas a un nivel de conciencia de 500 de amor, el que acabamos de mencionar, es imposible que no tengas dinero. No es posible, porque es un campo atractor de bendiciones, de riqueza, de abundancia, de prosperidad. En un nivel de conciencia 500 no hay pobreza, no hay desempleo, no hay ni siquiera actos de violencia. Es decir, que un secuestro, que un robo, que una cuchillada, no. Y está científicamente comprobado. Entonces, si tú quieres una vida más tranquila, evitar problemas, evitar desastres de este tipo, confrontaciones, balaceras, cuchilladas y todo eso de película, eleva tu nivel de conciencia. Si tú quieres tener dinero, ser millonario, ser rico, vivir más cómodo, eleva tu nivel de conciencia. Este video ha sido un video introductorio al mágico mundo del mapa de niveles de conciencia. Esto para mí se convirtió en el mapa, en el GPS de la vida, donde funciona en todo. Ahora, para concluir, posiblemente tú y yo vivamos experiencias puntuales que nos tengan en miedo, en culpa, en deseo, en ira, en orgullo. Es normal tener experiencias puntuales y específicas que nos tengan en uno de estos niveles de conciencia. Pero eso no determina tu nivel de conciencia general. Es diferente transitar experiencias y emociones momentáneas porque me sacaron la rabia, porque reaccioné mal, porque me pasó algo. Entonces me bajé en ese momento, me bajé por acá, es normal. Pero ese es el nivel de conciencia de la experiencia individual. Pero nosotros tenemos un nivel de conciencia general que es el importante y el cual debemos cuidar en general. Es decir, que es la suma de todas esas pequeñas experiencias, que algunas son un poquito bajas y la mayoría deberían ser altas. Entonces, la suma de tu nivel de conciencia es la que te determina en qué nivel de conciencia general estás. Así que no te preocupes, no, Seba, yo creo que yo estoy vibrando en culpa, en miedo, en sufrimiento, entonces yo estoy muy mal. No, quizás en alguna área de tu vida, en algunas experiencias, estés vibrando en culpa, en vergüenza y en miedo. Pero no significa que tu nivel de conciencia general sea por acá abajo. Y estoy casi seguro que no, porque una persona que su nivel de conciencia general esté por debajo de 200, es decir, que viva en fuerza, en miedo, en inconsciencia, en el infierno, esa persona ni siquiera estaría viendo este video, porque su nivel de conciencia no está en la frecuencia de recibir este tipo de información. Se iría de una a ver alguna estupidez, a La Liendra, a Jefferson Cosio, a Westcott. La persona que su nivel de conciencia general esté por debajo de 200 no conecta con esta información. Así que si tú estás aquí viendo este video hasta este momento, tranquilo, te felicito, vas muy bien. Sigue trabajando en tu conciencia, sigue elevando tu nivel de conciencia, busquemos ese nivel del amor para que puedas vivir una vida en plenitud. Espero te haya gustado este video y quiero preguntarte en este mismo momento, ¿en cuál de los niveles de conciencia piensas tú que te encuentras a nivel general? A nivel general. ¿Y en cuál de los niveles de conciencia es donde tú sientes que más estás viviendo conflictos de forma específica e individual? No, es que yo siento que a veces la culpa, la vergüenza, el miedo, el deseo, la necesidad. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería tu nivel de conciencia general? ¿Y en cuál es el nivel de conciencia donde más experiencias tienes conflictos de forma individual? Espero te haya gustado este video. Compártelo, dale un like y nos vemos en un próximo video. Recuerda suscribirte en el canal. Bendiciones.